El pop no es un género musical. Pero, ¿qué me decís? ¿Qué tal, queridos pianófilos? ¿Qué tal, queridas pianófilas? Y hoy vamos a discutir sobre esto un poquito. Al menos sobre un punto de vista que he visto por ahí. Y es porque en algún momento alguien te dice, no, lo que pasa es que yo toco pop, que el género pop. Y que primero que nada, género es una palabra que se usa popularmente, pero la palabra correcta es especie. En etnomusicología se habla de especies musicales. Vamos a llamarle género también. Y si el pop no es un género musical, si el pop no es una especie musical, ¿qué es? Vamos a ver primero las definiciones que tenemos por ahí de Wikipedia. Sabemos que Wikipedia no es confiable, pero este video tampoco, ¿no? Y dice, la música pop es un género de música popular que tuvo su origen al final de los años 50, como una derivación tradicional del pop en combinación con otros géneros musicales que estaban de moda en aquel entonces. Capaz que lo de combinación te lo rescato. Para mí personalmente, y algunos que pensamos como yo, esta definición es errónea. Hay una siguiente definición que me gusta un poco más, acá en el Google, ¿no? Que dice, pop es un término inglés que deriva de popular. Se trata de un adjetivo que se aplica al arte, sobre todo al musical, orientado al consumo masivo, gracias a sus características. Por lo general, las creaciones pop son simples y superficiales, lo que permite una asimilación inmediata por parte de las personas. Esta definición me gusta un poco más y voy a decir por qué. Cuando hablamos de especies musicales o de géneros musicales, hablamos de expresiones que tienen una estructura, ya sea armónica, rítmica, melódica, de forma. Podríamos decir que una especie musical tiene determinadas rítmicas características o determinadas formas de ordenarse las partes, o capaz que determinados giros melódicos o combinaciones armónicas. No es algo que podemos decir del pop. Por ejemplo, si te voy a poner un ejemplo, el rock es un género musical, es una especie musical. Pero encontramos rock en versión pop. Entonces vamos a encontrar que muchas veces va a haber artistas que hacen pop que tienen las características del rock, rítmicas, armónicas, melódicas, pero con una sonoridad más mainstream, más que la puede consumir todo el mundo. Entonces sería pop. Inclusive hasta te podría decir que a los rockeros muchas veces esa versión no les va a gustar. Pero entonces es 4/4 y no sé, exactamente podría hablar de los nocheros, por ejemplo. Hablar de folclore argentino, que generalmente son 6/8, 12/8. Entonces vos tenés el folclore argentino y tenés los nocheros que cuando suavizan el mensaje, suavizan ciertas características del género, lo hacen pop. Entonces ya el pop no es 4/4. O sea, digamos, el pop no tiene ni por qué ser rock ni por qué ser folclórico. Entonces llegamos a esto. El pop es básicamente un concepto, una forma de abordar, una forma musical, digamos, una forma artística. En este caso hablamos de música, ¿no? ¿Y a dónde apunta este concepto, esta metodología? A que se venda más. Digamos que el pop lo que hace es tomar una expresión artística que está más o menos como de moda y prepararla para la gran audiencia. Generalmente implica suavizar algunas características del género, suavizar el mensaje. La idea es justamente vender, es convertirlo en un producto musical. La idea de que algo sea pop es que le guste a la mayoría. En este caso tenemos el consumo masivo versus el sonido particular. Digamos que un artista lo que... Justamente ahí podríamos darle vuelta al asunto. Un artista busca expresarse y generalmente genera su música, siempre vamos a hablar de música en este caso, pero es cualquier forma de arte, para poder decir lo que tiene pensado decir. Entonces el objeto es decir algo, dar su mensaje, y en el medio si se puede vender, bárbaro. El objeto del pop es al revés, es primero que se pueda vender. Inclusive un productor de pop lo que estaría buscando es mensajes para poder vender. De dónde hay algo y eso empaquetarlo para poder venderlo. Puse el ejemplo de los nocheros en el caso de argentino y el folclore. Digamos que Yupanqui tenía algo que decir, bueno, Bafa lo hizo su canción, hizo su chacarera, hizo los hermanos Ábalos. Entonces esa gente tiene algo que decir y muchos de esos han vendido, no digo que no. Entonces de repente aparece esta gente que dice... hay que vender, no, a todas costas. No es algo malo, ya vamos a hablar también de eso, pero digamos que lo que se hace se suaviza. Se piensa, por ejemplo, bueno, el folclore tiene determinados sonidos que le gusta a mucha gente y a mucha gente no, pero el pop lo que trata es de gustarle a más cantidad de gente, o sea, a pasar a ser masivo. Entonces de repente capaz que determinadas formas de armar los coros, determinadas formas de armar melodías, de ecualizar los instrumentos, por ejemplo, no sé, poner colchones, teclados, que generalmente te suaviza todo, te hace homogéneo todo, la sonoridad de una producción, lo popiza, digamos, ¿no? A partir de ahí un montón de gente te va a decir, me encantan los nocheros,
no me gusta Yupanqui. O sea, me encantan los nocheros y capaz que no se va a una peña, salvo que le pongan los nocheros, digamos, ¿no? Como podrías poner el caso de ejemplo del rock. El rock, digamos que es un género que nace queriendo decir un mensaje, no solamente político, textual, sino también sonoro, ¿no? O sea, hay un desafío sonoro en el rock. Y bueno, ¿qué te podría decir? Guitarras fuertes, un hombre que canta gritando, baterías fuertes. Y Maná. Maná es rock, pero es pop. Digamos que y Maná le gusta a mucha gente que es capaz que no le gusta el rock. Y a su vez, hay que admitirlo, a mucha gente que le gusta el rock ya no le va a gustar Maná, porque justamente le ha debilitado aquellos aspectos que consideraban el lenguaje, el mensaje importante que el rockero quería dar y quería recibir, digamos, ¿no? En el que quería verse reflejado, en el que quería verse representado. Se solía decir mucho, también, no quiero ahora decir los Beatles, ¿no? Pero que entre los Beatles y los Rolling Stones tenías eso, justamente los Beatles eran el pop y los Rolling Stones eran el rock, ¿no? Los Beatles hacían rock, bueno, hicieron de todo, hicieron baladas, pero quiero decir, básicamente, su grupo de rock, pero estaba desde la producción, desde cómo los peinaron, cómo los vistieron, cómo estaban armadas sus músicas. Era un producto pop, un producto para ser vendido masivamente, y de hecho se vendió masivamente. Y se vendía en lugares donde capaz que los Rolling Stones podían no ser gustados. Se mostraban en la tele cuando los Rolling Stones no podían aparecer ahí. Cuando, tenían reconocimientos de los altos políticos cuando capaz que los Rolling Stones no. Ahora también es cierto que los Rolling Stones aparecían en festivales donde capaz que los Beatles no iban a ser aceptados, ¿no? Y el público Stone a los Beatles medio como que los veía medio mamasa. Está bien, es cierto, en los festivales de los Rolling Stones murieron gente. Otro tema. Inclusive, bueno, o sea, tampoco es tan blanco y negro, porque a veces una banda tiene cuestiones pop. Por ejemplo, en los Rolling Stones, sobre todo en la carrera de Mick Jagger, aparece el pop, ¿no? O sea, cuando Mick Jagger se hace solista aparece un montón de pop. Por eso Keith Richards en la otra mano es el rock que aguanta, que no pone colchones, que quiere sonido crudos de guitarra. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Kiss, una banda de rock que se dice que a partir de Dynasty, por ejemplo, empieza a hacer pop, ¿no? Se empieza a meter elementos disco, sintetizadores, bueno, y que muchos fans de Kiss dejó de gustarles, aunque a su vez Kiss entró en un consumo masivo y mucha gente que no consumía Kiss ni rock empezó a comprarlo. También podríamos hablar de AC/DC y... No, AC/DC nunca fue pop. AC/DC es rock medular. Creo que la diferencia de pop al género que toma, digamos, es como que el pop es un concepto que se puede aplicar a cualquier género, ¿no? Entonces creo que la diferencia de cómo es un género y cómo es un género después de ser tamizado por la lupa pop sería que el objeto está puesto en el consumo masivo más que en el mensaje. No es que el mensaje haya que suprimirlo, porque si se pone de moda el Che Guevara o ser rebelde, el mensaje rebelde va a estar. De hecho, si uno ve BTS, por ejemplo, el grupo este de coreanos, a veces las letras hablan de un rebelde ahí, como Cris Morena. O sea, la rebeldía está, o sea que el mensaje de rebeldía está, no es que tiene que desaparecer. Lo que está ablandado para que chicos y grandes lo acepten. Y acá también quiero aclarar, que lo dije medio al principio, que no por decir pop es de menos calidad, ojo. O sea, cuando hablamos de consumo masivo no hablamos de bueno, malo, mejor, peor, sino que eso, consumo masivo, que le gusta a la mayoría. Porque vos podrías hablar, no sé, por ejemplo, por poner dos antagónicos, Prince y Michael Jackson. En este caso Prince podría ser el tipo que representa toda la cuestión negra, ¿no? No sabés si entras y salís, como decía mi hermano. Y Michael Jackson podría ser la versión pop. Pero jamás vamos a poder decir que Michael Jackson es malo, que es un artista mediocre o que su arte no tiene una calidad desconcertante, ¿no? O sea, son discasos y es un artistazo. Pop no es una definición de calidad, sino justamente un concepto de cómo encarar las cosas para ser comercializado. Meterlo en cierta estructura que pueda ser vendible, por ejemplo, no sé, la duración de las canciones. Frank Zappa tiene temas de 14 minutos. Podría ser Frank Zappa contra un artista que capaz que hace cosas recontra bonitas, pero todas en 3 minutos, ¿no? Que estén en un envase que la gente lo vaya a comprar. Y unas cosas que es verdad, que el pop le hace al género que toma, ¿no? O sea, que muchas veces a los gustadores originales de ese género, en su versión pop no les gusta. O sea, los folcloristas muchas veces toman en sorna a lo que hacen los nocheros. Los rockeros de pura cepa, a Maná no lo pueden ni ver.
Y se ha hablado largo y tendido de Prince versus Michael Jackson. Bueno, o sea, más vale que Michael Jackson le vendió a la mayoría del mundo. Pero los fans de Prince, como que Prince es el jefe. Y si no, después van a James Brown, a todas esas cosas bien duras, pero no Michael Jackson. Michael Jackson, el Peter Pan, el de los nenitos. Nada, sin más, quería hablar de esto. Un video sin importancia, no tiene que ver con el piano, sino que tiene que ver con tomar un mensaje que te parece que puede llegar a ser vendido y, bueno, vestirlo hasta que sea vendible, ¿no? Hablando de vender, ¿no querés aprender a tocar el blues en 30 días? ¿Es imposible? No, es posible. Yo ya lo hice. Y pensé que se podía hacer y diseñé un plan y al final lo hice. Tengo un curso en mi Patreon que por $25 te encontrás con 30 videos diarios para poder estudiar y arrancar. Ojo, hay que meterle, pero salís tocando. Y si me querés apoyar en Patreon por menos, bienvenido. Siempre alguna cosita te voy a estar dando, siempre partituras, siempre cosas te estoy compartiendo. Y vos vas a ayudar a la producción de este canal y vas a ayudar a que le dé de comer a mis 7 hijos, que si no andan por ahí comiéndose las gallinas de los vecinos, me traen más problemas. Arrivederci, querido. Hasta el próximo video.